Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que ha dado mucho de qué hablar, algo que ha tenido a muchos de ustedes intrigados y, quizás, hasta un poquito especulando. Vamos a desvelar el misterio detrás de la visita de la encantadora de Method de Mir a Milán, porque atención, ella misma ha aclarado que su viaje no tuvo nada que ver con Can Yaman. Sí, así como lo oyen. La razón verdadera es mucho más interesante de lo que pensábamos, y hoy la vamos a desgranar para ustedes, profundizando en cada detalle y analizando las implicaciones de este movimiento estratégico en su carrera. Así que pónganse cómodos, porque esta historia tiene muchos matices y promete ser una lectura fascinante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta revelación, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón de suscripción, que es completamente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras dosis de actualidad, misterio y farándula. Ya saben, denle ahí y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Bueno, ¿por dónde empezamos? La presencia de Demet Özdemir en Milán generó un revuelo instantáneo, y es natural, ¿verdad? Cuando una figura tan querida y seguida como ella aparece en una ciudad tan icónica, las cámaras y las redes sociales no tardan en echar humo. Las teorías empezaron a volar como pájaros asustados. Y sí, la gran mayoría, impulsada por la nostalgia de Erkencikus, apuntó a la posibilidad de un reencuentro quizás casual, quizás planeado, con su expareja y colega, el también exitoso Can Yaman. Ambos compartieron pantalla en esa exitosa serie, y la química entre ellos traspasó la ficción, creando una legión de fans devotos que aún suspira por una posible reconciliación, o simplemente por verlos juntos de nuevo, aunque sea en un contexto amistoso y profesional. La memoria colectiva de los seguidores es poderosa, y la química que Demet y Can exhibieron en pantalla se grabó a fuego en la mente de muchos. La noticia de su llegada a Milán se filtró como suele suceder en el vertiginoso mundo de las redes sociales, y éstas se inundaron de comentarios, especulaciones y, por supuesto, la pregunta recurrente: ¿estará ahí Can? Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de conjeturas, con foros y grupos de fans analizando cada pequeño detalle, cada foto compartida, buscando alguna pista que confirmara o negara la presencia de Can Yaman. Fotos borrosas de supuestos avistamientos, especulaciones sobre los hoteles en los que podría estar alojada, y la omnipresente pregunta sobre Can. La maquinaria de la rumorología se puso en marcha a toda velocidad, alimentada por el innegable carisma y la popularidad global de ambos actores. No es para menos, ambos son dos de los nombres más importantes de la televisión turca a nivel internacional, y su conexión, tanto profesional como personal en su momento, capturó la atención de miles, si no millones, de seguidores en todo el mundo. Pero como les decía al principio, y esto es lo crucial, la propia Demet ha salido al paso para aclarar la situación y poner fin a estas especulaciones que, si bien pueden ser divertidas, a veces desvían la atención de lo verdaderamente importante. Y créanme, la razón de su viaje es bastante más profesional y ambiciosa de lo que muchos imaginaban. No vino a Milán persiguiendo sombras del pasado ni buscando reencontrarse con viejos amores, o con quien fue su coprotagonista en una etapa que ya forma parte de su historia. Su motivo es netamente de trabajo y esto nos habla mucho de su crecimiento, de su evolución como artista y de la dirección estratégica que está tomando su carrera. Demet Özdemir, para quienes no la conozcan tan a fondo, no es solo una actriz de inmenso talento, sino también una mujer con una visión clara y decidida de su futuro profesional. Después del éxito arrollador de sus producciones en Turquía, que la catapultaron a la fama nacional e internacional, ha estado explorando activamente oportunidades para expandir su alcance y consolidar su presencia a nivel global. Y Milán, como una de las capitales mundiales de la moda, el diseño, y cada vez más, una plataforma importante para la industria del entretenimiento y las marcas de prestigio, se presentó como el escenario perfecto, casi ideal, para dar un nuevo paso en esta ambiciosa estrategia. Entonces, ¿cuál fue el verdadero motivo, el que rompe con todas las expectativas románticas y nos adentra en el mundo de las grandes ligas del entretenimiento y la moda? Demet Özdemir viajó a Milán para asistir a un importante evento relacionado con la moda y, más específicamente, con una reconocida marca de lujo con la que ella tiene vínculos, o al menos, estaba explorando la posibilidad de establecerlos. No se trató de un viaje de placer casual, de un paseo turístico por las calles milanesas, sino de una participación activa, estratégica, en un evento que probablemente buscaba fortalecer su imagen como embajadora, o futura colaboradora, de esta marca de renombre.
Es un hecho bien conocido que muchas celebridades turcas, con su creciente popularidad global, están siendo invitadas y buscadas por marcas internacionales para participar en eventos de alto perfil en ciudades europeas clave. Esto no solo les brinda una visibilidad internacional invaluable, sino que también les abre puertas a colaboraciones futuras en proyectos que van mucho más allá de la actuación pura y dura, adentrándose en el mundo del marketing, la imagen y la influencia. Imaginen la escena, la vibrante Semana de la Moda de Milán, o algún evento similar de alto perfil, donde la élite de la moda y el entretenimiento se reúne. Demet, luciendo espectacular, representando no solo a sí misma sino también a una marca importante, es una estrategia de proyección de imagen y marca personal muy inteligente y poderosa. Las marcas de moda de lujo buscan constantemente rostros conocidos, queridos y admirados por el público para asociar sus productos, para humanizar sus campañas y para llegar a nuevas audiencias. Y Demet Özdemir, con su carisma innato, su estilo personal y su creciente fama global, es una elección perfecta. Este tipo de apariciones la colocan en un escaparate internacional, mostrando su versatilidad, su elegancia y su capacidad para moverse con soltura y profesionalismo en diferentes ámbitos del mundo del espectáculo y el estilo de vida de alto nivel. Pero no podemos quedarnos solo en la moda. Y aquí es donde la visión de Demet se hace aún más evidente. Esta visita a Milán también podría haber estado, y muy probablemente estuvo, ligada a la búsqueda activa de nuevos proyectos profesionales. Milán es un centro neurálgico de negocios, un punto de encuentro para la industria creativa y del entretenimiento a nivel mundial. Una actriz con la trayectoria, el talento y el reconocimiento internacional de Demet Özdemir no desaprovecha una oportunidad así. Podría estar explorando acuerdos con productoras internacionales, agentes de talento de renombre, o incluso participando en reuniones confidenciales para futuros roles en producciones que no sean exclusivas de Turquía, sino que tengan un alcance global, ya sea en cine o en series de plataformas de streaming internacionales. Esto, para un artista ambicioso y con proyección, es un paso natural, necesario y fundamental para consolidar una carrera a largo plazo y trascender fronteras. La aclaración directa y honesta de Demet es de suma importancia porque pone en perspectiva lo que realmente está sucediendo en su vida profesional y cuáles son sus verdaderas prioridades. A veces la prensa y los fans, en su afán por conectar con sus ídolos, tienden a centrarse excesivamente en la vida personal de las celebridades, especialmente en los aspectos románticos, y esto puede eclipsar y desviar la atención de sus logros profesionales y de sus ambiciones. En este caso particular, la verdad que ella ha revelado es mucho más empoderadora y reveladora. Demet Özdemir no está simplemente viviendo de su fama pasada, sino que está construyendo activamente su marca personal a nivel mundial, aprovechando su popularidad para abrirse a nuevas y emocionantes oportunidades y consolidar su posición como una figura influyente no solo en la actuación, sino también en el mundo de la moda y el estilo de vida de lujo. Es un recordatorio contundente de que detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de las publicaciones en redes sociales, hay estrategias de negocios, decisiones calculadas y mucho, mucho trabajo duro. Demet Özdemir no es solo una cara bonita en la televisión, es una profesional inteligente y una empresaria de su propia imagen y carrera. Su viaje a Milán fue una inversión en su futuro, una jugada maestra para ampliar su horizonte profesional y demostrar, una vez más, que tiene mucho más que ofrecer que solo su innegable talento actoral. Además, esta aclaración puede ser vista, y de hecho así es, como un gesto de madurez, profesionalismo y honestidad por parte de Demet. En lugar de dejar que las especulaciones sigan creciendo y quizás generar malentendidos o falsas esperanzas entre sus seguidores, ella prefirió ser directa y transparente. Esto sin duda genera confianza y respeto entre su base de fans. Para aquellos seguidores que la admiran no solo por los personajes que interpreta, sino también por quién es como persona, por su fuerza y su visión, esta apertura es muy valorada. Les permite comprender mejor sus decisiones, apoyarla en sus nuevos caminos y verla como una profesional que está tomando las riendas de su destino. Pensemos en el impacto que tiene esta noticia en la percepción pública de Demet Özdemir. Si bien es cierto que la conexión entre ella y Can Yaman fue muy fuerte en su momento y dejó una huella imborrable en muchos de nosotros, la realidad es que las personas evolucionan, las carreras toman rumbos diferentes y las relaciones personales cambian. Y es realmente emocionante y edificante ver a Demet empoderarse de esta manera, tomando el control total de su narrativa y de su proyección internacional, demostrando que es una fuerza independiente en la industria del entretenimiento.
Esta visita a Milán entonces, lejos de ser un capricho, una visita turística o una misión romántica en busca de un examor, fue un movimiento estratégico deliberado, una apuesta audaz por el futuro, una demostración palpable de ambición, profesionalismo y visión de largo plazo. Fue una oportunidad de oro para codearse con las élites de la moda y el entretenimiento global, para ser vista, reconocida y considerada en un escenario mucho más amplio y competitivo. Y eso, amigos, es algo que merece ser aplaudido, admirado y analizado con el respeto que se merece. En resumen, la visita de Demet Özdemir a Milán fue todo menos una casualidad o una misión romántica. Fue un movimiento estratégico y calculado en su carrera, enfocado en fortalecer su imagen de marca personal, explorar nuevas y lucrativas colaboraciones en el dinámico ámbito de la moda, y potencialmente, abrir puertas a nuevos y emocionantes proyectos internacionales que la consoliden aún más en el panorama global. La aclaración que ella misma hizo es un testimonio de su madurez profesional, su visión estratégica y su firme compromiso con su desarrollo y crecimiento como artista y como figura pública. Nos demuestra que está mirando hacia adelante, construyendo un futuro sólido, brillante y lleno de posibilidades en el panorama global del entretenimiento. Así que, ¿qué les pareció esta revelación? ¿Les sorprendió el verdadero motivo de su viaje, o ya sospechaban algo así? ¿Creen que esta estrategia de proyección internacional le funcionará a Demet Özdemir a largo plazo? ¿Les gustaría verla en producciones internacionales, tal vez en Hollywood, o en series europeas de renombre? Me encantaría saber sus opiniones, sus reflexiones y sus predicciones en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación y compartan sus pensamientos con nosotros, este es su espacio para debatir y opinar. Y si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante la información que compartimos hoy y el análisis en profundidad que hemos realizado, no olviden regalarle un gran me gusta. Su apoyo significa muchísimo para nosotros, valida nuestro esfuerzo y nos anima a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos siempre informados y entretenidos. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fans incondicionales de Demet Özdemir o que simplemente les interese el fascinante mundo del espectáculo, las estrategias de las celebridades y la construcción de marcas personales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado para ustedes en los próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas y análisis interesantes en camino. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en esta profunda inmersión. Ha sido un placer compartir esta noticia y su análisis detallado con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más actualidad, misterio y por supuesto mucha farándula. Hasta entonces cuídense mucho, sigan brillando y manténganse conectados a nuestro canal.